Gracias por asistir. Hoy por hoy y como nunca antes, la recuperación del sector turístico no recae sino en sí mismo en un enorme porcentaje. Es evidente que las pérdidas son tan grandes que ningún estado de la región puede disponer de los fondos económicos necesarios para recuperarlo al 100%. Máxime si también tiene que afrontar otros de igual o lo que es peor, mayor importancia para la población como la salud y alimentación de los más vulnerables. En este sentido, ciertamente la generación de empleo, por ejemplo, es una prioridad, siendo la respuesta a encontrar por cuál sector se empieza. El turismo, primero que el agro, por citar el más claro. Veamos. Cada centavo cuenta, cada centavo que puede quedar al interior de los países cuenta, cada centavo que se autogestiona ayuda. Difícil el panorama y complicadas las decisiones. Bienvenidos al mundo del turismo colaborativo. Para entender bien el enfoque, empecemos por lo primero. Economía colaborativa. Nace alrededor del 2000, está basada en las nuevas tecnologías de la informática y comunicación, TICs, que incentivan el intercambio entre particulares pactado de antemano, sea de bienes o servicios. La idea de fondo fue utilizar recursos ociosos, palabra y frase claves, de unos con potencial demanda de otros, es decir, compartir en lugar de poseer. En definitiva, se trataba de un consumo colaborativo, que como concepto no tenía nada de nuevo que no sea ponerle un nombre elegante a una actividad milenaria practicada entre vecinos y lugareños, trueque incluido, es decir, sin intercambio físico de dinero forzosamente. Se pasaba de competir a compartir, de actuar localmente a globalmente, de la propiedad al acceso y de la pugna económica a la priorización de valores. Pero la aparición del Internet y su consecuente digitalización de los negocios brindó unas capacidades de conexión virtual que suplantó esas barreras, incluso físicas, para ese tipo de comercio hasta abrirlas al mundo entero y consumidores con intereses diferentes. Como todo, la economía colaborativa desveló unas ventajas y desventajas prácticas más allá de la teoría. Veámoslas. Ventajas de la economía colaborativa. Optimización de recursos ociosos o subutilizados. Se daba salida a bienes y servicios sin uso y si lo tenían no era al 100%. Mayor oferta para el consumidor final. El interesado podía acceder a nuevas opciones de compra adicional a las tradicionales, tanto en calidad como en precios. Ahorro social y comunitario. Visto que para el vendedor es un ingreso extra, su precio es menor que el de mercado. El comprador, al gastar menos, tiene la opción de ahorrar, elemento clave para economías deprimidas. Genera un ecosistema basado en el compromiso, la solidaridad y la generación de ideas, conceptos novísimos en ese entonces que tuvieron un impacto real, particularmente a nivel de emprendedores que detectaron muy rápido posibilidades de innovación para nuevos negocios, generar empleo y riqueza del tejido social. Veamos ahora las principales desventajas de la economía colaborativa. Falta de regulación, probablemente por lo complicado y sutil de las infinitas posibilidades de relaciones entre particulares, la legislación, de haberla, es muy compleja o muy ambigua, lo que genera problemas entre las partes. Competencia desleal. Los sectores formales, sujeto a una serie de imposiciones y condicionamientos legales muy estrictos, no tienen la misma capacidad de competencia ni las mismas condiciones de juego que los colaborativos.
Y por último, consumidor sin protección. La calidad del bien o servicio, al no tener regulación, control ni garantías, puede ser el sifón por donde se va el precio barato. La confianza no es garantía de cumplimiento. Turismo colaborativo. De manera similar al proceso que vimos en el video número 25, Turismo Justo, el turismo colaborativo no hizo más que sumarse a la teoría económica, para en el 2008 desembocar en una tipología que no termina de ser discutida, peor definida, particularmente en el sector turístico. Ahora consiste, en definitiva, en plataformas tecnológicas que ofrecen una gama cada vez más extensa, profunda y especializada de servicios que antes eran considerados de estricto orden turístico. En la actualidad, con tendencia a cubrir incluso otras áreas de negocios en adición a los tradicionales. Ya es una nueva cadena de valor que se apoya en la masificación de aplicaciones para los teléfonos inteligentes, sin menospreciar a la computadora o a las tablets que a la hora de vender igual sirven. Entre economía colaborativa y turismo colaborativo, tenemos una gran mezcolanza de prestatarios, intermediarios y afines que a la fecha distan muchísimo del espíritu original con el que se creó, basado, como hemos dicho, en las tres simples y clarísimas premisas fundamentales que son precisamente las que los identifican de los o demás modelos comerciales de lucro puro. Convenio directo entre personas naturales sin ánimo de lucro. Para dejarlo más claro, en el sector transporte, por ejemplo, la idea original fue compartir un viaje de auto entre particulares, bajo la premisa de compañía física para el conductor y compartición de gastos para el pasajero. El detalle es que, a la fecha, la oferta va desde alquiler de autos hasta buses y autocaravanas, pasando por yates, evidentemente con la intermediación de sistemas basados en web. Veamos unos pocos ejemplos de esos sistemas que están entremezclados en una variedad enorme de opciones, pero todos derivados de la experticia turística. Transporte, alojamiento, turismo, gastronomía, financiación, intercambio de divisas entre empresas, comercio, conocimiento, espacios de otros tipos, deportivo, etcétera. Comentarios. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en 2017 ya lanzó un análisis de la economía colaborativa bajo el título de Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe. Lo primero que llama poderosamente la atención es el volumen transaccional que alcanzó en tan poco tiempo. En la Unión Europea, uno de cada tres internautas utilizaban plataformas de economía colaborativa al menos una vez al año. Más del 5% de la población suministraba productos y servicios a través de plataformas tecnológicas. En Estados Unidos, el 50% de los adultos afirmó haber utilizado plataformas digitales para adquirir bienes de segunda mano. Estas cifras a la fecha se han disparado geométricamente, potencialmente. Por el lado de la facturación, el monto transaccionado ha tenido un crecimiento bárbaro. En el 2013, 10 mil millones de euros, 2014, 16 mil, 2015, 28 mil y con una proyección para el 2025 de 335 mil millones de euros, que se va a quedar corta esta proyección. Pero hay estos datos adicionales muy claros. Primero, ha existido una exponencial rapidez en la implantación, desarrollo y consolidación de estas plataformas, lo cual implica un soporte social y disruptivo, sin ninguna duda. Segundo, la desviación de los objetivos originales de la economía colaborativa hacia la rentabilidad empresarial
Pues mientras en el periodo 2014-2015 las transacciones crecieron un 77%, las ganancias crecieron un 97%. Tercero, intentando explicar el impacto del sector turístico en las cifras, hagamos este ejercicio basado en el desglose de esas cifras. Para el mismo periodo, sumados los dos sectores perfectamente identificados con turismo, alojamiento y transporte, tenemos que suman 2.800 millones por el lado de los beneficios y 20.200 por el lado de las transacciones. Si sacamos la porcentualidad, tenemos que los productos turísticos, llamémoslos así, aportaron con un 77.7% a los beneficios y un 71.8% a las transacciones. Nada despreciable, ¿verdad? Tercero, pero para entender el poder que han alcanzado estas plataformas, hagamos el elemental ejercicio de sumar las cantidades ganadas en esos 3 años de estudio y ahora enormemente más grandes. Total de 6.400 millones de euros que se desplazaron de la cadena productiva turística a la cadena productiva informática. Simple. Problemas. Pero ha sido precisamente esa velocidad y rentabilidad la que ha desvelado los principales problemas a resolver. Veamos. Los estados, con su tradicional lentitud, no han tenido tiempo o incluso interés en adaptar las legislaciones necesarias para su desenvolvimiento local. Por otro lado, al haber sido detectada semejante oportunidad de oro, el capital financiero no tardó en apoyar a este tipo de empresas, convirtiéndolas en verdaderos gigantes, cuya principal perdedera de sueño no radica en otro tema que no sea aniquilar a su competencia para, si se les deja, terminar como monopolios globales. Esto se ha traducido a la fecha, entre otros factores, en, primero, conflictos domésticos de todo orden entre un sector formal que paga impuestos, genera trabajo, impulsa la economía, corre riesgos, garantiza su producción, etcétera, y un sector informal que, vía no ver la legislación local, actúa por y para sí mismo. Segundo, debilitamiento de cadenas productivas locales a partir de la entrega, sin beneficio de inventario, de la comercialización de bienes y servicios a un tercero, que estando en el exterior no hace más que chupar o absorber y por ende debilitar el tejido comercial del país donde actúa. Tercero, una especie de evasión legalizada de impuestos, aceptada o no vista por el gobierno, impulsada por los informales y fomentada por las transnacionales. Ni qué hablar de los imprescindibles parámetros de seguridad, sanidad y salud. Tema este de vital importancia en tiempos de coronavirus. Cuarto, desplazamiento de la mano de obra local técnico-informática debido a la demencial velocidad de profundos cambios técnicos que se genera al seno de esas transnacionales que imponen, sin más ni más, la manera de interactuar con sus sistemas. Bueno fuera que esta presión se limitara al comprador, quien, se supone, tiene la libertad de elegir. El problema estalla cuando ese esquema, rayando incluso en lo ilegal, se lo imponen al productor, quien o acepta o sale. Así de fácil y así de dañino. Para esos intereses que se supone son los que impulsaron el desarrollo de la idea de economía colaborativa. Quinto, el principal escollo es la falta de cifras turísticas. Por favor, revise el video que hablo sobre el tema, que permitan tener una visión real del problema para poder cuantificar su impacto y establecer reglas de juego transparentes, pero por sobre todo justas para todos
los actores de la sociedad: Estado, productores, intermediarios y consumidores. Sexto, enraizada desigualdad, visto que el principal, si no el único argumento de esas plataformas para demostrar su inocuidad es que no hacen más ni menos que obtener una comisión por las ventas generadas, con el mismo derecho que tienen de hacerlo los intermediarios locales, mayoristas, agencias, representantes, etcétera. Siendo esto absolutamente cierto, no toman en cuenta que la diferencia radica en que estos últimos cumplen con una serie de exigencias legales que corren con el riesgo de futuros reclamos, que se exponen a accidentes, que invierten en prevención y otra serie de gastos y costos que no es poca cosa. Salvo error de mi parte, no he encontrado ni un solo portal que diga que él se responsabiliza de algo. Todo lo contrario, no se responsabilizan de absolutamente nada. Publican y si alguien compra, hasta allí llegó su trabajo. Séptimo, contrariamente a la idea original, en ningún lado está claro o es muy difícil controlar que el productor no esté promocionando con fines lucrativos, algo que se supone desvirtúa la idea de economía colaborativa, base del turismo colaborativo. Centrándonos en lo turístico y para entenderlo fácilmente, analicemos lo que pasa en el sector alojamiento. Visto que el sector hotelero está hiperregulado y controlado, a estas fechas no queda más alternativa que una de estas dos. Por un lado, la prohibición total para todo este tipo de actividades, tal y como sucede en muchas ciudades del mundo. Por el otro lado, exigir a los propietarios y gestores privados que cumplan con las exigencias legales aplicables a los establecimientos turísticos. Reglamentos de propiedad intelectual, facturación, seguridad, medios de pago, control de contaminación, salarios, higiene, sanidad, etcétera, deberían ser iguales para todos. Por el lado de las empresas dueñas de los portales y plataformas, deberían, por un lado, ofertar su producto identificado y separado claramente del producto de economía colaborativa con el de turismo formal, a fin de evitar confusión en la cadena productiva. Por el otro lado, sujetarse a las mismas normativas, reglamentos y leyes que los demás miembros del gremio a fin de competir en igualdad de condiciones, al menos en teoría. Gracias por su atención. Soy Álvaro Moreno, ingeniero de empresas por profesión, agente de turismo por oficio y campesino por corazón. Hasta la próxima.